Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de un papa que, marcó un antes y un después. Un momento de verdadera encrucijada para la Iglesia, Gregorio II. El Papa número 89. Efectivamente, el 89, que lideró la Iglesia de Roma entre el 715 y el 731. Una época intensa. Intensísima. Y tenemos delante unos textos fascinantes, que nos pintan un retrato complejo de este pontífice. No solo detallan su biografía, que ya es interesante, sino que ponen el foco en su papel crucial durante la llamada crisis iconoclasta. La crisis iconoclasta. Sí, una época de tensiones brutales entre Roma y el Imperio bizantino. Vamos, un choque de trenes en toda regla. Exacto. Y nuestra misión aquí es desentrañar por qué Gregorio II sigue siendo relevante hoy. Las fuentes sugieren que no fue un papa más, ni mucho menos. No. Hablan de un punto de inflexión. Roma, afirmando su independencia espiritual frente a Constantinopla, el papado consolidándose como un faro moral en Occidente. Sí. Y una defensa valiente de la fe y de las imágenes sagradas, claro, frente a un emperador que quería prohibirlas. O sea, tela. Se le perfila como un líder de gran carácter, casi paternal con su pueblo, pero también como un reformador con visión de futuro. Y un hombre profundamente espiritual. Una combinación potente. Muy potente, sí, para navegar las aguas turbulentas del siglo VIII. Analizar su figura es entender un poco cómo la Iglesia occidental empezó a forjar su propio camino, ¿sabes? A distanciarse de Oriente. Pues entremos en materia. Antes de ser papa, ¿de dónde venía Gregorio? Los documentos lo sitúan en una familia noble romana. Romano de pura cepa, sí. Y ya desde joven parece que combinaba la vocación religiosa con habilidades prácticas, porque sirvió como subdiácono y, ojo, tesorero de la Iglesia. Ahí está la clave. Tesorero. Esa mezcla de fe y administración parece una constante en su vida, ¿no? Así es. Y esa experiencia previa fue determinante, clarísima cuando lo eligieron papa en el 71. No perdió tiempo. Se puso manos a la obra enseguida. Directamente. Una de sus primeras acciones, según leemos, fue reorganizar a fondo la administración de los bienes de la Iglesia, el famoso Patrimonium Petri. El patrimonio de San Pedro. Exacto. Esas tierras y recursos que administraba el papado. Quería asegurarse de que esos recursos se usaran de forma transparente y eficaz para lo esencial. Ayudar a los pobres, mantener las iglesias en pie y financiar la evangelización. Interesante ese enfoque. O sea, no era solo gestionar por gestionar, no. No. ¿Qué va? Las fuentes insisten en que su visión era profundamente evangélica. Se habla de una iglesia pobre para los pobres. Era una forma de decir que la verdadera fuerza de la iglesia no residía en la riqueza material. Precisamente. O al menos que la riqueza debía estar al servicio de la caridad. Buscaba una iglesia fuerte en la caridad y, quizá, más libre de dependencias del poder secular. Claro. Y esta visión se extendía también al ámbito espiritual. Por eso otro de sus grandes impulsos fue revitalizar la vida monástica. Los monasterios. Sí. Apoyó la restauración de monasterios antiguos y la fundación de otros nuevos, especialmente de la Orden Benedictina, que estaba en plena expansión por Italia y empezaba a mirar hacia Germania. ¿Y por qué ese énfasis en los monjes? ¿Qué papel jugaban en su visión de iglesia? Pues, los veía como el corazón orante de la iglesia. Es una imagen bonita, ¿verdad? Sí, muy potente. En sus cartas y documentos se percibe la idea de que, mientras los monasterios rezaban y trabajaban en silencio, toda la iglesia respiraba y se fortalecía espiritualmente. Como los pulmones, ¿no? Algo así. Consideraba que eran focos de renovación, centros de cultura, no olvidemos eso, y sobre todo testimonios vivos de entrega a Dios. Hay relatos en las fuentes sobre cómo visitaba personalmente algunos monasterios. Él mismo iba. Sí, no solo para supervisar, la gestión, sino para compartir la oración con ellos. Veía en esa vida contemplativa un pilar fundamental. Y hablando de expansión y visión de futuro, aquí es donde la historia se pone realmente apasionante, yo creo. Sí, aquí viene lo bueno. Uno de los legados más duraderos de Gregorio II, según todos los indicios, fue su colaboración con un personaje extraordinario, San Bonifacio. Bonifacio, el apóstol de Germania.
Se lanzó a evangelizar las tierras germánicas. ¿Qué tuvo de especial esa relación? Porque parece ir clave. Fue absolutamente decisiva, un verdadero punto de inflexión para el cristianismo en Europa Central. Gregorio II no solo apoyó a Bonifacio, sino que lo guió estratégicamente. Fue él quien lo consagró obispo, Personalmente en Roma. personalmente en Roma en el año 722. Y esto no era un acto menor, ¿eh? Le confería autoridad directa del Papa. Le encomendó la tarea titánica, porque era titánica, de reorganizar la iglesia en Germania. Que debía ser un caos. Imagínate, un caos de costumbres locales, influencias paganas residuales, estructuras eclesiásticas muy débiles. Vamos, un trabajo enorme. Las fuentes hablan de algo más que un simple apoyo institucional. Se menciona una profunda conexión espiritual, casi una amistad. Gregorio parece que vio en Bonifacio a una especie de nuevo San Pablo. ¿Es así? Totalmente. Las cartas que se conservan entre ellos, que citan nuestros documentos, revelan una gran sintonía y confianza mutua. Es fascinante leerlas. Se fiaba de él, vamos. Muchísimo. Gregorio le dio cartas de recomendación para los líderes locales, privilegios canónicos, apoyo material, que era crucial en esas tierras difíciles, pero sobre todo le dio ánimo y dirección espiritual constante. Y Bonifacio respondía, claro. Claro, Bonifacio, a su vez, informaba detalladamente al Papa, consultaba dudas doctrinales, pastorales, funcionaban como un equipo. Era la sede de Pedro extendiendo su brazo evangelizador y organizador hasta el corazón de Europa. Una visión muy romana, muy centralizada ya. Y esto no era solo convertir gente, ¿verdad? Bautizar y ya está. Implicaba algo más profundo a nivel estructural. Exacto. No se trataba solo de bautizar, que también, sino de implantar el modelo eclesial romano. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues crear diócesis, nombrar obispos en comunión con Roma, unificar la liturgia, establecer monasterios como centros de fe y cultura. Buscaba asegurar la unidad doctrinal y disciplinaria bajo la guía del Papa. Una estrategia a largo plazo. Claramente, para arraigar un cristianismo de cuño romano frente a otras influencias o posibles desviaciones que pudieran surgir. Bonifacio, con el respaldo total de Gregorio, fue el arquitecto de esa implantación. Y hay detalles concretos, ¿no? Sí, las fuentes detallan, por ejemplo, cómo Bonifacio consultó a Gregorio sobre cómo tratar con sacerdotes locales de dudosa formación o con costumbres paganas que seguían arraigadas entre los recién conversos. Las respuestas del Papa son un manual de prudencia pastoral y firmeza doctrinal. Un equilibrio difícil. Pero no todo fue construcción y misión hacia el norte. Mientras esto sucedía, una tormenta se gestaba en Oriente. Una tormenta importante. Sí, y tanto. Hacia el 726, las fuentes señalan el estallido del gran desafío del pontificado de Gregorio II, la crisis iconoclasta. El emperador bizantino León III el Isáurico, un personaje clave. De repente prohíbe el culto a las imágenes sagradas y ordena su destrucción. A ver, ¿qué le llevó a tomar una medida tan drástica? ¿Por qué de repente esa fijación contra los íconos? Es una cuestión compleja, con varias capas. El emperador, según se interpretan los textos, alegaba querer purificar la fe. Consideraba la veneración de íconos como una forma de idolatría. Idolatría. Sí. Hay varias hipótesis sobre sus motivaciones reales. Algunos historiadores sugieren la influencia indirecta del Islam, que es anicónico, rechaza las imágenes, y en ese momento presionaba militarmente las fronteras del imperio. Una presión cultural y militar. ¿Podría ser? Otros apuntan a razones más políticas. León III podría haber buscado reforzar su control sobre la Iglesia y unificar religiosamente el imperio bajo su autoridad. Eliminar una práctica popular muy arraigada, pero que él veía como supersticiosa o, quizá, fuera de su control directo. Pero Gregorio II no lo vio como una simple cuestión de disciplina o de arte religioso, ¿verdad? Su reacción fue inmediata y muy contundente a nivel teológico. Exacto. Aquí es donde Gregorio II muestra su profundidad teológica, su olfato. Comprendió al instante que el ataque del emperador no era meramente estético o disciplinario, era un ataque al corazón mismo de la fe cristiana, a la doctrina de la encarnación. Detengámonos aquí un momento, porque puede no ser evidente la conexión. ¿Cómo se relaciona la prohibición de pintar o venerar un ícono de Cristo o de un santo con negar que Dios se hizo hombre? ¿Cuál es el vínculo? Aquí reside lo fascinante del argumento de Gregorio, que además estaba en sintonía con lo que grandes teólogos orientales, como San Juan Damasceno, estaban defendiendo casi al mismo tiempo, aunque la comunicación no fuera fácil. Claro, el razonamiento es este. Si el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, sarx en griego,
Si asumió una naturaleza humana completa, con un rostro visible y un cuerpo tangible, en la persona de Jesús de Nazaret, si se hizo hombre de verdad, Exacto. Si se hizo hombre de verdad, visible, entonces esa humanidad de Cristo, y por extensión la materia misma, ha sido dignificada. Puede ser vehículo de la gracia divina. Si Dios se hizo visible, entonces es legítimo representar esa visibilidad. tiene lógica. Negar la posibilidad de representar a Cristo en su humanidad era, en cierto modo, poner en duda la realidad o la plenitud de esa encarnación. Era como sugerir que la materia no podía ser portadora de lo sagrado, o que la encarnación no fue tan real. Entiendo. O sea, no se trata de adorar la madera o la pintura en sí, Claro que no. sino de reconocer que Dios mismo eligió hacerse visible en la materia humana. Las fuentes citan cartas de Gregorio al emperador. ¿Cuál fue el tono? ¿Fue desafiante desde el principio? Las cartas que conocemos son una mezcla interesante. Por un lado, son de una firmeza doctrinal absoluta, innegociable. Hay ejemplos. Sí, hay frases muy directas que las fuentes recogen, como recordarle al emperador que no compete al poder civil decidir sobre los misterios divinos, zas, o que la veneración de las imágenes no es adoración de la materia, sino expresión visible del amor a Cristo y a sus santos. Deja clara la distinción de competencias. Muy claro. Pero por otro lado, el tono general que intentó mantener, al menos inicialmente, fue pastoral. Quería instruir al emperador, corregir lo que veía como un grave error teológico y preservar la unidad de la Iglesia. No buscaba la ruptura por la ruptura, ¿eh? ¿Intentó reconducirlo? Eso parece. Y para argumentar teológicamente, Gregorio II se apoyó en una distinción crucial que ya circulaba pero que él ayudó a popularizar en Occidente: la diferencia entre latría y dulía. Latría y dulia. Suenan parecido. Sí, pero son clave. Latría es la adoración absoluta, que solo se debe a Dios. Punto. Dulía es la veneración o respeto que se puede mostrar a los santos y, por extensión, a sus representaciones. Íconos, reliquias. Vale. ¿Y la Virgen María? Ahí entra una forma especial de dulía, la hiperdulía, que se reserva para ella por su papel único. Pero la idea clave es que el honor que se rinde a una imagen no se queda en el objeto material, la tabla, el pigmento, sino que se dirige a la persona representada, al prototipo, exacto, a Cristo, a la Virgen, al Santo, como diría más tarde el Segundo Concilio de Nicea, que al final validó la postura de Gregorio. El honor tributado a la imagen pasa al prototipo. No te quedas en la foto, vas a la persona. Sin embargo, parece que el emperador León III no estaba para muchas distinciones teológicas. ¿Cómo reaccionó a las cartas del Papa? ¿Las leyó, siquiera? Fatal. Vamos, fatal. Las fuentes nos dicen que redobló la apuesta. Se cerró en banda. Respondió con amenazas directas contra el Papa. ¿Amenazas? Sí, amenazas serias. E incluso parece que hubo algún intento fallido de arrestarlo o deponerlo. Además, tomó represalias económicas. Ah, tocando el bolsillo. Claro, confiscó numerosas propiedades y rentas que el papado tenía en territorios bajo control imperial, especialmente en el sur de Italia y Sicilia. Quería ahogar económicamente a la sede romana para forzar su sumisión, la táctica de siempre. Y ante esto, ¿qué hizo Gregorio? ¿Se echó atrás? ¿Se asustó? Todo lo contrario. Reafirmó la independencia espiritual de la Iglesia con una firmeza aún mayor. Es famosa su referencia al principio evangélico: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un clásico, pero muy oportuno. Totalmente. Dejó claro que en cuestiones de fe y doctrina, la autoridad final no era el emperador, sino la Iglesia guiada por el sucesor de Pedro. Su defensa de las imágenes se apoyaba en la tradición constante de los padres de la Iglesia. No se lo inventó él. No, claro. Él se veía como custodio de esa tradición. Menciona figuras como San Ireneo o San Atanasio implícitamente en su defensa de la encarnación visible. Y de hecho anticipó en gran medida la teología que triunfaría décadas más tarde en el Concilio de Nicea II, el de 787, que restauró definitivamente el culto a las imágenes en Oriente. Se adelantó a su tiempo, en cierto modo. Sí, defendía una fe que no le tiene miedo a la materia ni a la belleza sensible, porque cree en un Dios que se hizo carne, que santificó el mundo visible. Una fe muy encarnada. Todo este enfrentamiento teológico y político tuvo que tener consecuencias importantes para la posición del papado en el mundo de la época, ¿no? Más allá de la cuestión de los iconos en sí.
Sin duda. Paradójicamente, la intransigencia del emperador fortaleció enormemente la autoridad moral y la autonomía del papado en Occidente. Fue como un tiro por la culata para León III. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues mira, cuando León III intentó imponer sus edictos iconoclastas por la fuerza en Italia, se encontró con una resistencia inesperada. El pueblo de Roma se puso masivamente del lado del Papa. La gente común. Sí. Y curiosamente, incluso los lombardos. Los lombardos, los que siempre estaban amenazando Roma. Esos mismos, que a menudo eran enemigos del papado y amenazaban sus territorios. Pues en esta ocasión apoyaron a Gregorio II frente a las pretensiones imperiales bizantinas. Eso sí que es llamativo. ¿Por qué los lombardos, que tenían sus propios intereses, apoyarían al Papa en esto? ¿Qué ganaban? Probablemente por una mezcla de razones. Por un lado, la veneración de imágenes y reliquias estaba muy arraigada en la piedad popular también entre ellos. La gente quería sus imágenes. Claro. Por otro, vieron una oportunidad política para debilitar la influencia bizantina en Italia, que era su rival directo por el control de la península. Estrategia pura y dura. Tenía sentido para ellos. Pero el resultado fue que Gregorio II se convirtió en un símbolo de resistencia espiritual, no solo para los romanos, sino para gran parte de Italia, frente a lo que se percibía como una intromisión inaceptable del poder imperial en la fe. Así que, sin buscarlo directamente, reforzó la figura del Papa. Exacto. Marcó el inicio de una nueva conciencia en Roma. La Iglesia romana podía y debía sostener su misión y defender la fe incluso sin el apoyo o directamente frente a la hostilidad del emperador de Constantinopla. Empezaba a mirar más hacia Occidente, hacia los francos, por ejemplo. Pero las fuentes insisten en un punto importante. Gregorio II no parecía buscar un poder terrenal para sí mismo. No se trataba de una simple lucha política por la independencia de Italia bajo el mando del Papa. Esa es una distinción crucial que los textos subrayan. Y es importante. Su autoridad moral creció exponencialmente no porque buscara el poder político, sino precisamente porque se percibía que su resistencia se basaba en la fidelidad al Evangelio y a la tradición apostólica. Su fuerza era espiritual, digamos. Eso es. Lo que buscaba era la libertatas ecclesia, la libertad de la Iglesia para predicar, enseñar y celebrar la fe sin interferencias del poder civil en cuestiones doctrinales y espirituales fundamentales. El primado de Pedro, en su pontificado, se manifestó claramente como una autoridad pastoral y doctrinal. Que brotaba de su responsabilidad como obispo de Roma. Exacto, de la responsabilidad de custodiar la fe recibida, no de ambiciones políticas. Fue una maduración espiritual e institucional de la sede romana, más que una simple afirmación de poder terrenal. Aunque las consecuencias políticas fueron enormes, claro. Entonces, si tratamos de destilar la esencia de su pontificado, ¿cuál sería la gran lección o el legado principal que nos dejan estas fuentes sobre Gregorio II? ¿Con qué nos quedamos? Pues mira, yo creo que su vida y su obra enseñan una verdad que resuena a lo largo de la historia de la Iglesia. La fidelidad convencida al Evangelio y a la verdad doctrinal puede ser, a la larga, una fuerza más poderosa que los imperios y las presiones políticas. Más fuerte que el poder temporal. Sí. Su liderazgo no se basó en ejércitos ni en intrigas palaciegas, sino en la claridad de la verdad que defendía y en la firmeza de la caridad pastoral, incluso hacia sus oponentes, como intentó con el emperador. Y todo estaba conectado, ¿no? Todo. Todo lo que hizo su defensa de las imágenes, su apoyo incansable a la misión de Bonifacio en Germania, su preocupación por los pobres y la recta administración de los bienes de la Iglesia, todo brotaba de una misma raíz. Una fe profundamente encarnada. Encarnada, esa palabra vuelve a salir. Es que es clave. Una fe que cree que Dios actúa en la historia, que se hizo visible y que la materia, lo tangible, puede ser portadora de lo divino. Hay una frase en los textos que parece capturar bien ese espíritu. Defender la verdad no es dividir, sino mantener unida la fe en su pureza. Suena a una definición de la misión del Papa como un custodio, un guardián de la fe. Exactamente. Se veía a sí mismo, y así lo proyectan las fuentes, como un pastor responsable de custodiar la integridad de la fe católica para toda la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente. Su teología, aunque no escribió grandes tratados, era eminentemente práctica y pastoral. Pero con fundamentos sólidos, muy sólidos. Primero, la encarnación dignifica la materia y hace posible su uso sagrado. Segundo, el arte sagrado, los iconos, no son meros adornos, sino una forma de catequesis encarnada, el Evangelio visible, algo vital en una época donde la mayoría de la gente no sabía leer. La Biblia de los pobres, que se dice a veces, algo así. Y tercero,
La independencia espiritual de la Iglesia respecto al poder político no es un fin en sí mismo, sino una condición necesaria para poder ser fiel a Cristo sin compromisos, sin tener que plegarse a intereses que no son los del Evangelio. Un pontificado denso, lleno de desafíos. Gregorio II murió en el año 731. Dejó una iglesia muy diferente a la que encontró al empezar. Dejó una iglesia, al menos en Occidente, espiritualmente fortalecida, más consciente de su propia identidad y misión, y con una sede romana, cuya autoridad moral se había acrecentado enormemente, precisamente por esa resistencia. Y su sucesor tuvo que seguir la lucha. Sí, su sucesor inmediato, Gregorio III, tuvo que continuar la lucha contra el iconoclasmo, que aún duraría décadas. Pero Gregorio II había sentado las bases doctrinales y, sobre todo, había demostrado que era posible resistir al poder imperial en defensa de la fe. Realmente fascinante. Hemos recurrido la vida de un papa que, supo navegar uno de los periodos más convulsos de la historia de la Iglesia. Sin duda. Vimos cómo Gregorio II defendió la doctrina central de la Encarnación frente al poder imperial iconoclasta, cómo impulsó decisivamente la evangelización del corazón de Europa a través de figuras como San Bonifacio, Clave es alianza. y cómo, casi sin pretenderlo directamente, sentó las bases para una mayor autonomía espiritual de Roma respecto a Bizancio. Un papa fundamental. Su figura encarna de manera muy viva esa tensión constante, a veces dramática, entre la fe y el poder temporal. Es un tema recurrente en la historia. Siempre presente. Y nos recuerda esa conexión profunda entre la teología más abstracta, la doctrina de la Encarnación, y sus expresiones más concretas y visibles, el arte sacro, los íconos. Nos enseña que el cristianismo auténtico, en su raíz, no desprecia el mundo material, la belleza sensible. No es una fe puramente espiritualista. No debería serlo, sino que ve la materia como potencialmente redimida y capaz de reflejar y conducir a lo divino. Hay una reflexión en las fuentes que lo resume muy bien, creo. Quien mira un icono con fe no ve simplemente madera y color, sino que contempla el misterio del Dios que ha amado al mundo hasta el punto de hacerse visible. Precioso. Y nos deja pensando. En nuestro mundo actual, tan saturado de imágenes virtuales, ¿verdad?, pero a la vez a menudo inclinado hacia lo abstracto, lo puramente conceptual, incluso a veces en la forma de vivir la fe. Sí, es una tensión actual también. ¿Qué vigencia tiene hoy esa defensa apasionada que hizo Gregorio II de la necesidad de signos visibles, de una fe que también necesita ser vista, tocada, experimentada a través de la materia y la belleza? Una pregunta que ciertamente sigue resonando casi 13 siglos después. Ahí queda esa reflexión. Interesante.